Bien, familia, vamos a comenzar. Quiero pedirte que abras tu Biblia, por favor, en Ageo, capítulo 1. No sé si ya estén grabando. Perfecto, Ageo, capítulo 1. Vamos a iniciar con este pasaje. Hoy continuamos con nuestra serie de predicaciones de profetas menores. ¿Cuántos leyeron Ageo en la semana? Muy bien. ¿Cuántos leyeron Ageo una vez al día? 5 veces, por lo menos. 1, muchas gracias. 2, 3, ahí está. Bueno, con ustedes tengo, gracias a Dios. Lean Ageo, mis hermanos, lean Ageo. Son solo 2 capítulos nada más. Y después de Ageo, les recuerdo que terminamos con la serie en el libro de Malaquías. ¿Se acuerdan? Malaquías. Ya quiero llegar a la parte que dice que si no diezmas le robas a Dios. Es un chiste, un mal chiste. Bien, Ageo, familia, vamos a leer capítulo 1 y después vamos a orar pidiendo sabiduría al Señor. Permíteme leer la palabra de Dios, Ageo capítulo 1, y después vamos a orar. Dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el día primero del mes, vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Así dice el Señor de los ejércitos: este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo: ¿es acaso tiempo para que ustedes habiten en sus casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos: consideren bien sus caminos. Siembran mucho, pero recogen poco. Comen, pero no hay suficiente para que se sacien. Beben, pero no hay suficiente para que se embriaguen. Se visten, pero nadie se calienta. Y el que recibe salario en bolsa rota. Así dice el Señor, versículo 7 de los ejércitos: consideren bien sus caminos, suban al monte, traigan madera y reedifiquen el templo, para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. Esperan mucho, pero hay poco, y lo que traen a casa yo lo aviento. ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos: por causa de mi casa que está desolada, mientras cada uno de ustedes corre a sus casas. Por tanto, por causa de ustedes, los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino nuevo, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo el trabajo de sus manos. Versículo 12. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente del pueblo obedecieron a la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo, como el Señor su Dios le había mandado. Y temió el pueblo delante del Señor. Entonces Ageo, mensajero del Señor, por mandato del Señor, habló al pueblo: yo estoy con ustedes, declara el Señor. Y el Señor despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el remanente del pueblo. Así que vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios, el día 24 del mes sexto, en el año segundo del rey Darío. Te invito a que podamos orar. Familia, vamos a inclinar nuestros rostros. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por dejarnos tu palabra para que nosotros seamos animados, exhortados, para que seamos redarguidos a través de tus palabras. Señor, yo te pido por esta iglesia y te pido por mi vida. Ayúdanos, por favor. Necesitamos la sabiduría que viene de lo alto para que, Señor, tu palabra sea clara en nuestra mente, pero al mismo tiempo en nuestros corazones. Que esa información que vamos a recibir hoy no solo quede, Señor, guardada en la mente, sino que podamos poner en práctica. Tú, Señor, no solo quieres oidores, sino hacedores, y rogamos por eso. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Así que déjame comenzar, tal vez los primeros 5 minutos, dándote una introducción, considero relevante del libro. Estamos comenzando un nuevo libro, y quiero que tú y yo podamos tener algunas cosas bastante claras para que podamos entender un poquito más al profeta Ageo. El profeta Ageo tiene
específicamente un tema central en los dos capítulos que ya de hecho lo vimos varias veces. ¿Quién me podría decir en una primera leída cuál es ese tema? La reconstrucción o reedificación del templo. Ok, muy bien, agarraron la idea. Ahí está plasmada en varias ocasiones, de hecho también en el capítulo 2. El profeta Ageo tiene un enfoque y es exhortar y animar al pueblo de Judá a reconstruir el templo. Ahora, ¿por qué reconstruir? Bueno, porque el libro del profeta Ageo, mis hermanos, está escrito post-exilio, después del cautiverio. Recuerdan que cuando estuvimos leyendo Sofonías, Sofonías está escrito antes del cautiverio. Si ustedes recuerdan, hace 8 días terminamos el libro diciendo que el Señor estaba anunciando un castigo para el pueblo de Judá. ¿Recuerdan esta historia? Era un solo pueblo. Después de que Salomón muere, su hijo queda como rey. Su hijo se mete en muchos problemas, hace que el reino se divide y ahora son dos: reino del norte, reino del sur. Había pasado un siglo, un poquito más de un siglo, que el reino del norte ya había sido conquistado y ahora era el turno del reino del sur. Judá fue conquistado por Babilonia, muy bien, por el rey Nabucodonosor. Y después de eso, ellos están 70 años en cautiverio, 70 años. Después de que son libres, es escrito, mis hermanos, el libro de Ageo. De hecho, no sé si sabías, pero Ageo y Zacarías son contemporáneos. Ellos se conocían, ¿no? Prácticamente ellos eran contemporáneos. Entonces, podemos ver en el libro de Ageo que él está animando y exhortando al pueblo a reconstruir el templo. ¿Por qué? Porque los babilonios, cuando conquistaron Judá, lo destruyeron, lo incendiaron, derribaron los muros. Entonces, el pueblo de Judá tenía el trabajo de volver a levantar el templo. ¿Por qué? Porque el templo era el lugar en donde la presencia de Dios moraba o en donde el Señor tenía relación con su pueblo a través de los sacerdotes. Recuerda eso, porque eso será importante más adelante. Entonces, nosotros tenemos aquí a un hombre y a un libro que tiene algo muy importante que decirnos. La profecía de Ageo, tal vez para los que estén anotando ahí, fue escrita aproximadamente en el año 520. Aproximadamente en el año 520. Entonces nosotros debemos entender que ya habían pasado 70 años de que el pueblo estuviera en cautiverio, pero después de que el pueblo de Judá fue liberado, aproximadamente pasaron algunos dicen 17, 18 años para que Ageo fuera escrito. Entonces, lo vuelvo a decir una vez más, a veces los números nos confunden un poquito, ¿no? Pero el pueblo estuvo en cautiverio 70 años. El rey de Persia, que después conquistó Babilonia y dejó ir a los judíos, los libera, les dice regresen a su pueblo. Y después de que el rey de Persia los liberó, pasaron 17 o 18 años para que se escribiera el libro de Ageo. Eso también va a ser importante porque vamos a notar una peculiaridad en las palabras de Dios. Así que el rey persa llamado Ciro conquista Babilonia y él fue quien le dijo al pueblo de Judá: pueden regresar a su pueblo a vivir, a adorar a su Dios. De hecho, este rey es considerado un rey benevolente en el sentido de que permitía que los otros pueblos siguieran adorando a sus dioses. Él no quiso imponerles sus propios dioses, sino tú, tus dioses, regresa a tu pueblo, pero vas a seguirme pagando impuestos aún así. Y este rey fue precisamente lo que hizo. Así que, mis hermanos, una vez que el pueblo de Judá sale de Babilonia, dice la palabra de Dios en Esdras, que de hecho es un libro que tiene muchísima relación, dice la palabra de Dios en Esdras capítulo 2, que son aproximadamente 50,000 judíos los que regresan a Jerusalén. Fueron una buena cantidad, aproximadamente. Es más, ve conmigo a Esdras, por favor, muy rápido. Vamos a estar utilizando la Biblia hoy. Vamos a ver un poco de introducción al pasaje. Te dejo una tarea. Lee Esdras en esta semana y te va a ayudar mucho a entender a Ageo. Lee Esdras. Mira lo que dice Esdras capítulo 2. Esto no va a aparecer en pantalla, pero quiero que lo veas en el versículo 64. Esdras 2, 64. Toda la asamblea reunida eran de 42,360, sin contar sus siervos y siervas, que eran como 7,337, y tenían 200 cantores y cantoras, sus caballos y sus mulos, sus camellos, sus asnos. Este número
Es el número que regresa a Jerusalén, que sale de Babilonia, y el número aproximadamente es 50,000 personas. Y ahora, por fin, el remanente de Judá, esto que hemos estado viendo en Sofonías, está de nueva cuenta en su tierra. Esto que habíamos visto hace 8 días, piénsalo más o menos así. De hace 8 días para acá, de libro a libro, pasaron aproximadamente 90 años. Lo que para nosotros ahorita fue una semana de estudio, para el pueblo fueron 90 años. Bastante tiempo. Yo he titulado, familia, mi sermón de la siguiente forma: considera bien tu camino. Quiero que tú y yo podamos reflexionar en esto. Consideremos bien nuestro camino. Hoy estaremos viendo 4 ideas que nos van a ayudar a entender con mayor claridad el pasaje. Y quiero presentártelas de una vez. Algunas son mucho más breves que otras. De hecho, las primeras 2 son un poquito largas, pero las últimas 2 son más cortas. Del versículo 1 al versículo 4, yo he titulado este pasaje como aún no ha llegado el tiempo. Versículo del 1 al 4. Versículo 5 al 11, considera bien tu camino, tomado del título. Versículo 12 solamente aislado, obedece la voz de Dios. Y versículo 13 al 15, yo estoy con ustedes. Yo estoy con ustedes. Y lo que yo quiero que tú y yo podamos recordar en esta mañana, la idea principal que quiero que tú y yo podamos llevarnos a casa es la siguiente. El Señor quiere que su pueblo considere su camino. No olvidemos que su presencia debe ser nuestra prioridad. El Señor quiere que tú y yo, que su pueblo, consideremos nuestros caminos. Y no debemos olvidar que su presencia debe ser nuestra prioridad. ¿Alguna vez algunos han escuchado o vivido las famosas crisis de la edad? ¿Algunos de ustedes pueden levantar la mano solo para saber que no estoy solo en esto? ¿No? ¿Nadie? Bueno, de hecho son la minoría las que han experimentado esto. Para los que no saben o nunca lo han vivido, ¿qué significa la crisis de la edad? Es un momento en el que de algún modo tú vas caminando, los años van transcurriendo, estás en tu trabajo de muchos años, estás estudiando como siempre, viviendo con tu familia, cuidando a tu esposo, tus hijos, todo parece bastante normal. Y de repente, mis hermanos, un día bastante común como cualquier otro, tú vas caminando, pero te detienes y comienzas a reflexionar. ¿Qué he hecho de mi vida? ¿Cómo llegué hasta este punto? ¿Alguno de ustedes ha experimentado eso? A mí me pasó cuando yo tenía 30 años. Mi esposa tal vez pueda recordar. A mí me pasó en mis 30. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Quién soy? ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Todo lo que yo he hecho está valiendo la pena? Si no lo has vivido, tal vez en algún momento lo experimentarás. Te cuento esto, familia, porque el pueblo de Judá, de algún modo, iba caminando también. Iban transcurriendo los años, las décadas, y el pueblo de Judá iba caminando como si nada. Y en un punto de su vida, no ellos, sino Dios, casi les pone un freno y les dice: reflexiona en tus caminos. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo como pueblo de Dios? Considera bien tus caminos. Así que ve conmigo a la primera idea. Quiero que vayamos meditando diría de manera breve, pero no este va a ser el punto más largo, pero que vayas viendo conmigo cómo es que el Señor comienza a hablarle a su pueblo. Recuerda esto una vez más, este libro es post-exilio, es después del cautiverio. Ahora el pueblo de Judá, lo que tanto había llorado y anhelado, lo que tanto había orado y suplicado a Dios, se le está cumpliendo. El pueblo de Judá, cuando estuvo en el exilio en Babilonia, el pueblo de Judá lloraba y le decía: Señor, ¿cuándo vamos a regresar? A través de los profetas el Señor les dijo: esperen. Es más, el Señor les dijo: ¿saben qué? Mejor cásense, busquen el bien de esta ciudad, porque van a estar un buen rato aquí. Pero ahora el pueblo ya ha regresado, ya está de algún modo su tierra prometida. Han pasado 18 años aproximadamente. En Esdras, mis hermanos, nosotros podemos ver que este hombre llamado Zorobabel, que es el hijo de Salatiel, que es el gobernador de Judá,
De hecho, se vino junto con estas 50,000 personas, de algún modo liderando al pueblo. En ese momento de Ageo, el rey que estaba gobernando era Ciro, el rey de Persia. Y mira lo que dice el versículo 1. Vamos a leerlo una vez más. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, qué preciso es Ageo, ¿no? Qué preciso es Ageo. Miren cómo este profeta, a diferencia, por ejemplo, de otros profetas, nos da fechas importantes. Algo relevante en este texto es que no sabemos mucha información sobre Ageo porque no aparece genealogía. A diferencia de Sofonías, que Sofonías dice a su padre, a su abuelo y creo que a su bisabuelo. Ageo no. Ageo se enfoca en fechas. Y dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el día primero del mes, fíjense, el día primero del mes, vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Nota conmigo algo importante de este versículo, y es que Dios, a través del profeta Ageo, comienza a hablarle al pueblo, pero específicamente a los líderes, a los dos líderes, al gobernador y al sumo sacerdote. Hay algunas cosas que me gustaría destacar aquí de manera breve, y es que este hombre llamado Zorobabel es descendiente directo de la línea real davídica, es decir, es tataranieto, no sé, del rey David, es un descendiente directo, y como descendiente directo, por ley le correspondería ser el rey de Judá. ¿Por qué no es rey y sí es gobernador? Porque el rey es Darío. El imperio persa está por encima del imperio judío. Y lo que los imperios hacían en ese entonces era, yo soy rey, pero pongo algunos gobernadores en mis pueblos. Por eso es que nosotros leemos que es un gobernador y no un rey. Entonces, Zorobabel es descendiente de David, por descendencia le correspondería el reinado, pero simplemente no puede hacerlo. Y número dos, podemos ver que aquí encontramos también a un sumo sacerdote, lo que nos puede hacer pensar, y de hecho la escritura lo menciona, que los judíos, una vez que fueron deportados a Babilonia, no terminaron con su adoración y con el tema del sacerdocio en el cautiverio. De hecho, aquí lo podemos ver. Cuando ellos regresan, tienen a un sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque de algún modo ellos consideran que la relación entre ellos y Dios, claro, es importante, es su vida para ellos. Así que el versículo 1 nos presenta a Dios hablando a los líderes religiosos a través de Ageo. Dios se dirige primero al gobernador descendiente de David y al sumo sacerdote de Josué. Ahora, ¿qué es lo que dice el Señor en este versículo? Lee conmigo versículos de 2 al 4. Así dice el Señor. Vas a notar que en el libro de Ageo, para los que lo puedan leer esta semana, en varias ocasiones va a decir, dice el Señor, o vino palabra del Señor. Eso es bastante importante. Dice el Señor de los ejércitos, este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. De nueva cuenta, versículo 3. Entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Es acaso tiempo para que ustedes habiten en sus casas artesonadas mientras esta casa está desolada? ¿Qué encontramos aquí? Familia, esto que el Señor está diciendo es una exhortación. Nota conmigo cómo Dios está diciéndole al pueblo de Judá, al que hace unos años acababa de liberar del cautiverio de Babilonia, le está diciendo, este pueblo. Esta palabra a veces puede pasarnos desapercibida, pero no debería ser, porque el Señor no dice, mi pueblo, o mi rebaño, o ustedes que son míos. No, estas palabras que encontramos debemos de entenderlas de algún modo despectivo. Dice este pueblo. Entonces, es más o menos como cuando nosotros decimos, aquel fulano, aquel sutano. Eso es más o menos lo que el Señor está diciendo. Pero el Señor está diciendo esto respecto a su pueblo. Al parecer, mis hermanos, Dios está molesto por algo y de hecho inmediatamente nos dice el pasaje por qué. ¿Cuál es la razón por la que el Señor está molesto? Porque este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de reconstruir la casa
de Dios. Es decir, piensa en esto conmigo. El Señor les advierte al pueblo de Judá preexilio o antes del exilio que ellos van a ser deportados, pero que el Señor los va a liberar. Pasan 70 años y después el Señor los libera con un mandamiento. Vayan a Judá y reedifiquen el templo. ¿Cuánto había pasado de que el Señor los liberó a este punto? 18 años aproximadamente. ¿Y qué es lo que el pueblo de Judá estaba diciendo? Todavía no es tiempo. ¿Quién de aquí tiene problemas con la procrastinación? ¿Sí? Bueno, ellos les ganaron. Se la mataron. Mis hermanos, este pueblo que había sido liberado para volver a Jerusalén, para adorar a Dios, y el templo, que era algo esencial para que lo hicieran, ellos habían dicho, no, todavía no. Todavía no es tiempo, falta un poquito. Muy probablemente ellos estaban esperando tal vez que alguien se levantara, que un Mesías se levantara para que eso sucediera, pero la misma Biblia nos da una razón por la cual ellos en algún punto de la historia, después de que fueron liberados, sí comenzaron a reedificar el templo, pero detuvieron la construcción. Ve conmigo por favor a Esdras capítulo 3, versículo del 1 al 3. Esdras 3, 1 al 3. Aquí vamos a tener mucha información de la Biblia. Espero que puedas prestar toda la atención porque esto es importante. De hecho, mira cómo comienza Esdras capítulo 1, versículo 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y éste hizo proclamar por todo su reino y también por escrito. Más adelante vemos que el rey Ciro está diciendo, ya, que se vayan. Aquí vemos el cumplimiento de lo que Dios había dicho. Mira ahora lo que aparece en Esdras 3, del 1 al 3. Cuando llegó el mes séptimo y ya estando los israelitas en las ciudades, el pueblo se reunió como uno solo, hombre en Jerusalén. Entonces, Jesúa, ¿quién es este Jesúa? Josué, el mismo de Ageo. ¿Por qué? Porque es Jesúa, hijo de Josadac. Es el mismo. Solamente en Esdras tiene un cambio de palabras, pero es el mismo sumo sacerdote. Con sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel. ¿Quién es Zorobabel? El gobernador de Ageo, hijo de Salatiel, con sus hermanos se levantaron y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer holocaustos sobre él, como está escrito en la ley de Moisés, hombre de Dios. Asentaron el altar sobre su base porque estaban aterrorizados a causa de los pueblos de aquellas tierras y sobre él ofrecieron holocaustos al Señor, los holocaustos de la mañana y de la tarde. Mis hermanos, ¿qué está ocurriendo aquí? Esto que estamos leyendo de Esdras está ocurriendo 17 o 18 años antes. O sea, el pueblo de Judá acaba de salir del cautiverio y entonces ellos comienzan a trabajar. Josué y Zorobabel comienzan a construir el templo. Pero si tú recuerdas, cuando un gobierno conquista a otro y deporta al pueblo, ese reino lo que hace para que esa ciudad no quede deshabitada, pone a otro pueblo. Pueblos gentiles. De hecho, la misma palabra nos dice que el rey Nabucodonosor puso a otros pueblos gentiles. ¿Recuerdas la historia? La vimos, incluso leones se comieron a los del pueblo porque no estaban adorando a Dios, no sabían cómo era la costumbre de los judíos. Ese es otro tema. Entonces, lo que podemos ver aquí es que ya están en Jerusalén, están reconstruyendo el templo, pero al mismo tiempo tienen temor de las demás personas que habitan Judá, porque ya no solamente son ellos, pero también hay en Samaria y a sus alrededores. Mira lo que dice Esdras 4:1, por favor. Esdras 4, del 1 hasta el 5, vamos a leer un pasaje largo. Cuando se enteraron los enemigos de Judá, algunas traducciones dicen los de Samaria, o los que estaban en Samaria, y de Benjamín, de que el pueblo del destierro estaba edificando el templo del Señor, o sea, ya empezaban a trabajar. Se presentaron ante Zorobabel y ante los jefes de casas paternas y dijeron, vamos a edificar con ustedes, porque como ustedes buscamos a su Dios y le hemos estado ofreciendo sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos trajo aquí. Pero Zorobabel y Josué y los demás jefes de casas paternas de Israel les dijeron, no tienen nada en común con nosotros para que juntos edifiquemos una casa a nuestro Dios, sino que nosotros unidos la edificaremos al Señor, Dios de Israel, como nos ordenó el rey Ciro de Persia. Entonces el pueblo de aquella tierra se puso a desanimar al pueblo de Judá, fíjate, y a atemorizarlos para que dejaran de edificar. Tomaron a sueldo consejeros contra ellos para frustrar sus propósitos todos los días de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, que es el que estamos viendo ahorita, rey de Persia.
en el reinado de Asuero, al principio de su reinado, sus enemigos escribieron una acusación contra los habitantes de Judá y Jerusalén. Déjame, te lo explico muy rápido. Los de los otros pueblos, de algún modo, adoraban a Dios, a su modo. Vieron que el templo, la casa de Dios, estaba siendo reconstruida y dijeron, pues vamos a ayudar, de buena gana. Pero los judíos dijeron, no, porque este es un trabajo que el Señor nos dio a nosotros. Y en un sentido, sí, era así, ¿no? Porque los otros, como adoraban otros dioses, no podían mezclarse de algún modo. Entonces los judíos dijeron, no, los enemigos se enojaron. Entonces comenzaron a atemorizarlos, pero no solo eso. Comenzaron a escribirle cartas al rey de Persia diciéndoles, rey, si usted permite que los judíos levanten el templo, después van a levantar las murallas y después se van a hacer de poder. Y recuerde que este pueblo ha causado problemas en otros tiempos, en otras épocas. El rey, llamado Asuero, lee la carta y dice, sí es cierto. Probablemente, si yo permito que ellos construyan el templo, después van a seguir con los muros, después con su ejército, y entonces me va a causar problemas. Mira lo que dice Esdras 4, 23 y 24, y aquí terminamos el pasaje de Esdras. Así que tan pronto como la copia del documento del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum, del escriba Simsai y sus compañeros, fueron a toda prisa a Jerusalén a los judíos, y por la fuerza los hicieron parar la obra. Entonces cesó la obra en la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío de Persia. Qué interesante que ahora Geo comienza diciendo en el año segundo del rey de Persia. ¿Te das cuenta de la conexión? Por favor, lee Esdras. Entonces lo que estamos viendo, familia, es que por un lado, los enemigos de Judá hicieron que ellos detuvieran la obra. Pero eso había sido hace 18 años. Y ahora nos encontramos aquí. Si bien por un lado ellos habían detenido la obra por obligación, habían pasado ya varios años en donde simplemente ellos se habían amoldado, acoplado y habían dicho, todavía no, falta un poquito más. Entonces el Señor habla a través del profeta Ageo y Dios les dice, ¿por qué ustedes van a sus casas que están bien construidas? De hecho, utiliza la palabra casas artesonadas, techadas, bien construidas, mientras mi casa está desolada. Esa es la primera idea que quiero compartir contigo. Porque el Señor aquí está exhortando a su pueblo. ¿Por qué ustedes se enfocan en ustedes, en sus casas, en que ustedes estén bien, en que estén cómodos, pero mi casa está destruida? Ve conmigo, por favor, a la segunda idea, la cual yo le he titulado, considera bien tu camino. Como se pudieron dar cuenta, aparece 2 veces esta frase en el pasaje y creo que es importante. Mira lo que dice el versículo 5. Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos. Consideren bien sus caminos. Lo que dice el versículo 6. Siembran mucho, pero recogen poco. Comen, pero no hay suficiente para que se sacien. Beben, pero no hay suficiente para que se embriaguen. Se visten, pero nadie se calienta. Y el que recibe salario en bolsa rota. Quiero que veas conmigo en esta segunda idea, familia, cómo el Señor está diciéndole al pueblo, a modo de exhortación, que debe reflexionar en lo que ellos han hecho en su vida. Es más, hay algunas versiones que me gustaron mucho que dicen en esta expresión, dicen, piensen bien en lo que están haciendo. Piensen bien en lo que están haciendo. Este freno que yo te comentaba que a veces nosotros podemos hacernos en un determinado momento de nuestra vida, el Señor lo está haciendo. Los está parando, ellos están construyendo sus casas, están construyendo su ciudad, la están reedificando, pero de algún modo ellos están diciendo, bueno, la casa del Señor al último todavía puede esperar. A lo mejor se va a levantar a alguien o de algún modo algo va a pasar, pero eso puede esperar. Y el Señor está frenando al pueblo y le está diciendo, hey, piensa bien en lo que estás haciendo. Examina bien tus caminos. Es algo muy parecido como nosotros si pudiéramos hacerlo o pensar como, ¿qué es lo que yo estoy haciendo con mi vida como cristiano? ¿Realmente soy un creyente que estoy amando al Señor? ¿Me siento tranquilo en mi relación con el Señor? ¿Estoy buscando obedecerle en lo que Él me pide? ¿Lo que hago, lo hago para la gloria de Dios? En cualquier lugar. ¿Lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo por amor al Señor? ¿O cuál es el propósito por el cual yo hago las cosas?
El Señor le está diciendo a su pueblo, medita en lo que estás haciendo, porque tu actuar no es tan correcto. Incluso si te das cuenta, a partir del versículo 5 hasta el 12, el Señor hace toda una lista de consecuencias por lo que el pueblo está haciendo. Ya lo acabamos de leer. El Señor comienza diciendo, ok, ustedes siembran mucho, ¿pero qué? Recogen poco. Comen, pero no se sacian. Beben vino, pero no se embriagan. Es decir, ni les alcanza para emborracharse. No está alcanzando. Se visten, pero no se calientan. Reciben salario, pero no les alcanza. Mira conmigo cómo todas estas cosas que Dios le está diciendo al pueblo están pasando, pero no por casualidad. Son un castigo, son una corrección de parte de Dios para lo que este pueblo estaba haciendo. Mis hermanos, el pueblo de Judá estaba sufriendo consecuencias por no reconstruir el templo del Señor. Ahora, ¿qué de importante tiene el templo del Señor? ¿Qué de importante tiene el que ellos estuvieran más enfocados en sus casas y no en la casa del Señor? Para que ellos recibieran todas estas consecuencias. Están sembrando, pero no hay cosechas. De hecho, vamos a ver más adelante, hay sequía. No hay lluvias, no hay nada. Hay consecuencia tras consecuencia. Y por eso el Señor en el versículo 7 una vez más les dice, examinen bien sus caminos. Mira lo que dice en el 5. En el 5 dice, consideren bien sus caminos. Y en el 7, una vez más, dice, consideren bien sus caminos. Reflexionen en lo que están haciendo. Reflexionen en cómo están viviendo. Y de hecho en el versículo 8, si te das cuenta, el Señor ahí nos dice exactamente lo que Él está pidiendo al pueblo. Suban al monte, traigan madera, reedifiquen el templo. Este libro me gusta mucho porque de algún modo no hay que hacer mucha exégesis en el libro. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Quiere que construyan, quiere que reedifiquen el templo. El Señor está diciendo, ustedes están actuando mal, ¿qué es lo que yo quiero? Suban al monte, traigan madera, reedifiquen el templo. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? El Señor pone dos objetivos principalmente. Número 1, para que Dios se agrade. Y número 2, para que Dios sea glorificado. Presta atención conmigo cómo lo que el Señor le está pidiendo al pueblo de Judá tiene un propósito y el propósito es la gloria de Dios. El Señor está diciendo, esto que quiero que ustedes hagan, quiero que lo hagan porque esto es algo que me da gloria. A través de lo que el pueblo de Judá iba a hacer con sus manos, estaban exaltando a Dios. Y no de algún modo, de hecho, de esta manera, mis hermanos, nosotros, no sé si lo sabías, pero todo lo que nosotros hacemos todos los días glorifica al Señor. Ya sea que glorifica al Señor u ofende al Señor. Pero tu vida, mi vida, nuestras acciones, tu trabajo, no importa de verdad en lo que tú trabajes. De hecho, solamente muy rápido, esta idea de trabajo espiritual, trabajo secular, esa es una idea equivocada que hemos estado nosotros creyendo o escuchando. El trabajo de pastor es más digno y más espiritual que el trabajo de plomero. De hecho, probablemente en el cielo, quien se quede sin trabajo voy a ser yo y a lo mejor los jardineros y las otras personas no van a seguir trabajando. Señor, ven pronto, por favor. Pero todo trabajo dignifica y dignifica al hombre y todo trabajo da gloria a Dios. Por esa razón, 1 Corintios 10:31 dice, entonces, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, ¿qué dice? Háganlo para la gloria de Dios. ¿Quién de aquí es maestro? ¿Quién de aquí es doctor? ¿Quién de aquí es enfermero? ¿Quién de aquí es lo que ustedes quieran? ¿Quién de aquí es ama de casa? Ese trabajo, mi hermana, dignifica y da gloria al Señor. Recuerda eso. Y el Señor en Ageo les está diciendo, trabajen para que ese trabajo me dé la gloria a mí. Esto es lo que Dios le está pidiendo a su pueblo. Vivan sus vidas para mí. Hagan lo que a mí me agrada. No vivan sus vidas pensando en ustedes, sino en mi gloria. Mira cómo de nueva cuenta el Señor muestra la razón de su enojo. Versículo 9. Esperan mucho, pero hay poco. Y lo que traen a casa yo lo aviento. Qué fuerte el Señor lo está diciendo. De algún modo el pueblo de Judá trataba de entregar ofrendas, pero ¿en dónde si no había templo? A lo mejor ellos improvisaron ahí un lugar para matar las ovejas, para matar los animales, las palomas, pero el Señor está diciendo, eso no me sirve. Tu adoración, como tú quieres dármela, a mí no me sirve. Declara el Señor de los ejércitos. ¿Por qué?
lo vuelve a decir, porque mi casa está desolada, mientras cada uno de ustedes corre a su casa. ¿Te das cuenta? Mis hermanos, ¿por qué Dios está enojado? Si el templo en Ageo es tan importante, ¿por qué hoy nosotros no tenemos entonces un templo físico? ¿Cuál es la representación o cuál es la idea que nosotros podemos aprender sobre el templo? ¿Por qué Dios pone tanto énfasis en el templo en el libro de Ageo? Hagamos un poco de teología bíblica, y para aquellos que fueron a la conferencia de ayer estarán más familiarizados. Mis hermanos, el tema del templo y su significado es bastante importante en las Escrituras y se ha presentado desde Génesis y se presenta hasta Apocalipsis, de libro de pasta a pasta. Podemos ver el primer templo, de algún modo, en el huerto del Edén, el lugar en donde la misma presencia de Dios estaba. Y Dios caminaba con Adán y Adán podía escuchar la voz de Dios. El huerto del Edén, funciona como el primer templo, el lugar en donde la presencia de Dios moraba. Después de ahí tenemos otro templo llamado, ¿recuerdas? Moisés, tabernáculo. En Éxodo podemos ver, y de Éxodo en adelante de Deuteronomio, podemos ver que Dios ordena a Moisés: crea un lugar para que mi presencia descienda y yo esté en medio del pueblo. Este lugar, el tabernáculo, después, con el paso del tiempo, se construyó ¿qué? El templo de Salomón, no el primer templo. ¿Recuerdas? Después vemos aquí en Esdras y en Ageo que comienza la reconstrucción del templo y después, por el rey Herodes, comienza el segundo templo. Pero no termina la historia ahí, mis hermanos. Juan capítulo 1, versículo del 1 al 2. Cuando Juan comienza a decir: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Una de las palabras que nosotros encontramos en Juan capítulo 1 es que Dios tabernaculizó en medio de su pueblo. Juan capítulo 1. Qué interesante. Es decir, ahora el Señor ya no está en un templo físico en el Evangelio de Juan. Ahora la presencia de Dios tabernaculizó, bajó a estar en medio con su pueblo. ¿A quién se está refiriendo Juan? A Jesús, a Cristo. Pero después de eso, Jesús mismo enseña que Él es el templo. Destruyan este templo y yo lo reedificaré en 3 días. ¿Ven cómo la línea del templo continúa? Pero no solo en eso. Apocalipsis capítulo 21, y con eso vamos a terminar en unos minutos. Se nos muestra que ahí también hay un templo. Génesis, Apocalipsis. Mis hermanos, ¿qué representa el templo en las Escrituras? La presencia de Dios. ¿Cuál era el problema de Judá de no reconstruir el templo? ¿Realmente Dios estaba enojado por un edificio? Yo creo que no. Dios estaba enojado con su pueblo porque su pueblo estaba pensando en sus cosas, en sus casas, en su bienestar, en su tranquilidad, pero ellos estaban ignorando el templo, que es la presencia de Dios. Lo que eso significa es que mientras que el pueblo de Judá estaba enfocado en sus cosas, ellos tenían a un lado la presencia de Dios. Ese es el problema. Ellos estaban enfocados en su vida, en lo que tenían que hacer, en lo que necesitaban, pero la presencia de Dios estaba olvidada. Mis hermanos, el problema principal de este capítulo, y esto es lo que quiero que tú y yo pensemos, es que el pueblo de Judá había olvidado que este lugar, que era el templo de Salomón, representaba la presencia de Dios. Este lugar en donde los sacerdotes entregaban la ofrenda era el punto en donde Dios tenía la relación con su pueblo y Dios le hablaba a su pueblo. Y prácticamente lo que el pueblo de Judá estaba diciendo es: no es tan importante tu presencia ahorita. Ellos no lo estaban diciendo, pero sus acciones lo estaban demostrando. ¿Recuerdas? El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, el pueblo recibía las palabras de Dios para ellos, o las ofrendas eran entregadas. Esta era la conexión entre Dios y el pueblo, y ahora el templo ya no estaba. El pueblo de Judá estaba muy tranquilo. Habían pasado aproximadamente 18 años. 18 años. No 1, ni 2, ni 3. Y el pueblo de Judá estaba tranquilo. No había ningún problema.
Y como consecuencia de eso es que el Señor comienza a llamarles la atención como un padre a su hijo y les dice, voy a traer escasez a su vida. Mira lo que dice el versículo 9, de nueva cuenta, esperan mucho pero hay poco. Y lo que traen a casa yo lo aviento. El Señor no estaba enojado solo por un edificio. Incluso si recuerdas, en el primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 27, el mismo rey Salomón dice, ¿morará verdaderamente Dios sobre la tierra? Si los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, ¿cuánto menos esta casa que yo he edificado? Hechos capítulo 17, versículo 24, cuando Pablo está predicando en Atenas, dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es el Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres. No es servido por manos humanas, como si necesitara de algo. Mis hermanos, en esencia, Dios no estaba enojado por un edificio. Dios estaba enojado porque su pueblo, aquel que Dios había rescatado, aquel que Dios había cuidado durante 70 años, aquel que era el remanente, habían olvidado la presencia de Dios. Y se estaban enfocando en sus prioridades. Versículo 10 de Ageo. Por tanto, por causa de ustedes, esto es muy importante. Miren cómo Dios es el que trae la calamidad, pero Dios no lo hace por ser malo. ¿Qué dice Dios? ¿Por causa de quién? De ustedes. Ustedes tienen la culpa. Esto que están viviendo es tu culpa. Por causa de ustedes. Los cielos han retenido su rocío, la tierra ha retenido su fruto. Llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino nuevo, sobre el aceite. Es decir, Dios trajo escasez sobre todo. Ahora, a mí me llama mucho la atención que lo que Dios está haciendo con el fruto, la comida, el dinero, dice, se meten el dinero a la bolsa, pero tienen las bolsas rotas. No les alcanza, el dinero no les alcanza. Quieren embriagarse, no les alcanza tampoco. Todo es una escasez. A mí me llama la atención que esta escasez solo es una representación de la escasez espiritual, de la sequía espiritual que el pueblo estaba viviendo hace muchos años. Dios está corrigiendo a su pueblo y está haciendo que ellos se den cuenta que necesitan más comida, que necesitan más de tomar, que necesitan más cosas para vivir. Pero ellos no se están dando cuenta que necesitan más de Dios. ¿Te das cuenta de eso? Ellos no se están dando cuenta que este pueblo tiene una sequía espiritual. Ellos están viviendo sus vidas como si Dios no existiera. Estaban experimentando las consecuencias de lo que Dios ya les había dicho antes. Es más, tenemos libros como Levítico, como Deuteronomio, no los voy a leer por el tiempo, pero en donde Dios les dice, si ustedes me obedecen, les prometo bendición. Van a tener los graneros llenos, va a haber abundancia, pero si ustedes desobedecen mi ley, va a haber consecuencias. Y las consecuencias son sequía, son hambre, son sed. Y aquí el Señor está cumpliendo su palabra también con el pueblo. Y de algún modo, mis hermanos, este pueblo estaba tan enfocado en ellos que ellos solo estaban viendo estas cosas, que son importantes, claro. No tenían que comer, no tenían con qué vestir, no les alcanzaba, pero no estaban viendo esta otra parte que era mucho más importante. Y antes de pasar a mi tercer punto, que es bastante breve, quiero hacerte esta invitación a reflexionar también. ¿Tú y yo estamos considerando nuestros caminos constantemente? ¿O vamos caminando como creyentes con el paso del tiempo, como pastor, sirviendo, pasan un año, es aniversario, otro año, veo que hay gente, vamos más o menos, pero no considero mis caminos, no considero cómo estoy yo delante del Señor. No me detengo un poco a pensar, ¿qué estoy haciendo? Verdaderamente lo que yo estoy haciendo, el pastorado que yo estoy haciendo, la forma en cómo estoy sirviendo, ¿lo estoy haciendo para la gloria de Dios o para mí? ¿Estoy tratando de agradar a Dios y expandir su reino o de agradarme a mí y expandir mi pequeño reino chiquito? ¿Qué estás haciendo con tu vida, mi hermano, mi hermana? ¿Para qué estás en este mundo? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué estás haciendo realmente con lo que Dios te ha dado? Los años están pasando. Pasan y va a llegar un punto en donde ya no vas a poder hacer las cosas que hacías antes. Y tal vez va a llegar el punto en donde tú vas a pensar, me hubiera gustado. Yo he escuchado mucho de algunas personas, sobre todo cuando era más joven, personas mayores de 70, me decían,
Yo a tu edad quisiera haber vivido lo que tú estás viviendo, y a lo mejor algunos así han escuchado. Pero a veces el tiempo se pasa y no examinamos nuestra vida, no reflexionamos, no nos detenemos en pensar qué estoy haciendo. Y claro, no te estoy haciendo un llamado a ser pastor, plantar iglesias, a menos que el Señor lo ponga, pero lo que tú haces, lo que tú estás haciendo, tu día a día, ¿está glorificando a Dios? ¿Estás siendo consciente de la presencia de Dios en tu vida? ¿O simplemente estás tan ocupado en mantener a tu familia, en tener un trabajo, en tener otro trabajo, en vestirte bien, en tener un mejor carro, tener una mejor casa, una mejor casa, pero Dios después? Aún no ha llegado el tiempo, decía el pueblo de Judá. Que el Señor, mis hermanos, nos exhorte verdaderamente. Porque déjame decirte algo, si tú estás viviendo de este lado, tú estás construyendo tu vida sobre arena. Y en algún momento de tu vida va a llegar la corriente y se va a llevar todo lo que has construido. Pero si tú estás cimentado, si tú estás edificando, dice la palabra, sobre la roca que es Cristo, entonces ten por seguro que tú puedes estar firme. Examina bien tus caminos. Punto número 3, bastante breve. Obedece la voz de Dios. Versículo 12. Mira lo que sucede. Dios exhorta a su pueblo y Dios está enojado con su pueblo. Este pueblo que dice que no ha llegado el tiempo, los exhorta y les dice, estas consecuencias que ustedes han vivido son su responsabilidad. Versículo 2, entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente del pueblo, ya hemos escuchado esta frase, esta palabra en otros libros, obedecieron la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo, como el Señor su Dios le había mandado. Y temió el pueblo delante del Señor. El pueblo es confrontado, el pueblo responde. Y gracias a Dios que responde de manera correcta. Tenemos otras historias en otros libros que el mismo pueblo de Judá o de Israel mata a los profetas. Los apedrea porque no creen que sea la voz de Dios. Este pueblo, el remanente, de algún modo sigue sensible a la voz de Dios. Escuchan la corrección y dice, obedecen. Tanto el gobernador como el sumo sacerdote. Y hay dos cosas específicamente que ellos hacen, que ya las leímos. Número 1, obedecen la voz del Señor. Y número 2, temen delante de Dios. Nota conmigo cómo la respuesta del pueblo no se hace esperar. Ellos escuchan la exhortación y ellos responden positivamente. Seguramente se dieron cuenta de su pecado. Sí, es cierto. Han pasado más de 15 años y no hemos hecho nada. No hemos hecho nada con lo que el Señor nos mandó. Es correcto. El imperio persa nos dio la orden de no continuar, pero después de ahí cambiaron reyes, fueron otros reyes. ¿Por qué no continuamos? Y el Señor les está mostrando que Él no tenía la culpa de lo que estaba ocurriendo, sino ellos eran los responsables de lo que estaban viviendo, mis hermanos. Gracias a Dios, gloria a Dios, que este pueblo aún puede escuchar la voz de Dios a través del profeta Ageo. En unas semanas vamos a escuchar o a leer, estudiar Malaquías y vamos a ver un punto en donde Dios dice, ya no te voy a hablar. ¿Quieres seguir en tu necedad? ¿Quieres seguir así de rebelde? Está bien, te voy a dejar así. ¿Y sabes cuánto tiempo pasa que Dios no les vuelve a hablar? 430 años. Y Dios aquí aún le está hablando a su pueblo. Y prácticamente les está diciendo, yo estoy aquí. ¿Por qué me están haciendo a un lado? ¿Por qué están enfocándose en las cosas que solamente ustedes pueden ver en sus cosas? Gloria a Dios que este pueblo fue obediente y tuvo temor. Mis hermanos, y el deseo de mi corazón es que tú y yo reaccionemos de esta misma manera a través de la palabra de Dios. Que tú y yo no solamente escuchemos, leamos 10, 100 veces a Ageo, sino que esto realmente penetre en nuestros corazones y nos haga ver que aquello en lo que el Señor ha estado trabajando en nuestra vida y nos ha exhortado, verdaderamente traiga un cambio. Y el Señor verdaderamente cambie nuestros corazones. Porque Dios aquí está hablando y confrontando el pecado, pero está mostrando también consecuencias por la desobediencia. Ahorita voy a hablar un poquito más de eso, pero debes de saber que tu pecado tiene consecuencias.
Tu pecado y mi pecado siempre va a traer consecuencias. Algunas veces esas consecuencias no van a ser tan visibles y te van a afectar a ti en lo emocional y en lo espiritual, pero algunas veces las cosas que tú hagas van a traer consecuencias hacia terceros y muy fuertes, muy fuertes. El pueblo se arrepiente. Y mira ahora cómo responde el pueblo en cuarto lugar. Versículo 13 al 15, el cual yo he titulado, Yo estoy con ustedes, dice el Señor. Entonces Ageo, mensajero del Señor, por mandato del Señor, habló al pueblo. Una vez más, yo estoy con ustedes, declara el Señor. Y el Señor despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el remanente del pueblo. Así que vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios, el día 24 del mes sexto, en el año segundo del rey Darío. Presta atención cómo comienza el capítulo 1 diciendo, Dios habló a su pueblo. Y ahora al final, una vez más, Dios está hablando a su pueblo. La diferencia es que en los primeros versículos Dios no les habla de manera tan grata como quisiéramos nosotros, este pueblo. Pero una vez que ellos reconocen su pecado, su maldad, Dios les dice, yo estoy con ustedes. Tal como lo hizo con Sofonías, ¿recuerdas? Dios hizo una profecía, una promesa, yo estoy con ustedes. El pueblo reacciona en temor y obediencia, y ahora el Señor les dice, mi presencia está con ustedes. Qué interesante que el templo todavía no había sido construido o reconstruido, pero la presencia de Dios ya estaba ahí. Es decir, de nueva cuenta, el enfoque principal de Dios no era el templo. El enfoque principal de Dios era su presencia. Sean conscientes. No vivan sus vidas como si yo no existiera. Ahora, lo importante a destacar aquí es que, mis hermanos, el templo, la casa de Dios, estaba destruida. Aún no había sido reconstruida. Pero Dios le pide al pueblo, reconstruyanla. Yo voy a estar con ustedes. No están solos. Vemos dos cosas en esta última sección. Dios afirma que está con su pueblo, pero al mismo tiempo Dios despierta el corazón de su pueblo. ¿Qué significa este despertar el corazón de su pueblo? La presencia de Dios no solamente estaba en medio de su pueblo, sino que ahora Dios le fortalecía en espíritu, fortalecía a los judíos para que ellos comenzaran a agradar al Señor. Por esa razón nuestro capítulo nos enseña que después de eso ellos comenzaron a hacer lo que Dios les pidió que hicieran. Nota cómo nuestro capítulo dice que la palabra del Señor vino en el sexto mes del primer día, y ahora al final se nos dice que el pueblo comenzó a hacer la obra a los pocos días, es decir, una respuesta de algún modo inmediata. Habían pasado 18 años, no habían hecho nada, pero ahora ellos se ponen a trabajar. Ellos habían entendido que no podían vivir sus vidas pensando en sus necesidades solamente. Ellos estaban entendiendo que ellos no podían solamente vivir como si Dios no existiera. Y ponen todo su esfuerzo. Pero mira, y sabes, el libro de Ageo es de algún modo como un espejo de la condición humana. El libro de Ageo es como un reflejo de cada uno de nosotros mirando nuestra actitud y nuestro comportamiento, porque tú y yo somos así muchas veces. Nuestro pecado nos hace ser egoístas y nos hace pensar solo en nosotros mismos. De algún modo nos hace pensar en nuestras casas, nuestras propias vidas, nuestros pequeños reinos, en cómo crecer nosotros y no menguar para que Él crezca. Nuestro pecado nos hace vivir para nosotros y se nos va la vida. Y en lugar de reflexionar, detenernos en reflexionar en qué es lo que estoy haciendo para Dios, cómo estoy viviendo mi vida para Dios, no. Nosotros seguimos avanzando y decimos, ok, ¿qué necesito? Necesito un carro, este ya me está fallando, necesito un carro y no importa lo que me cueste, no importa si tengo que trabajar 20 horas y solamente dormir 3 y ver a mi familia 1 hora, no me importa. No me importa enfermarme, no me importa no venir a la iglesia, no me importa no convivir con los hermanos, lo importante es mi vida, es el aquí, es el ahora, es lo que yo tengo. Sé que conoces a personas así. Tal vez eres una persona así.
Necesito un mejor de todo. Es más, necesito un mejor esposo. Este que tengo ya no me está cumpliendo como se necesita. Necesito una mejor esposa, necesito una mejor familia, necesito una mejor iglesia. Esta ya no me sirve, me ofendieron, son pecadores, el pastor me hizo enojar, la hermana no me saludó, necesito algo mejor. Así vivimos nuestras vidas, mis hermanos, constantemente. Y se nos olvida, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga? Tú y yo hemos ofendido a Dios incontables veces. Y aunque quisiéramos, no podemos vivir para Él como Dios quiere. Y esa, mis hermanos, es la razón por la cual Dios no esperó que nosotros fuéramos a Él. Dios no esperó que nosotros mismos colocáramos a Dios como una prioridad. Esa es la razón por la cual Dios precisamente envió a su Hijo, su misma presencia, el templo en carne propia. La presencia de Dios morando entre los hombres. Hebreos capítulo 1. La gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, morando en medio de su pueblo. ¿Sabes? Y algo que nosotros podemos ver es no solamente que el templo, la presencia de Dios descendió a nosotros, pero ahora el mismo templo, espero que se entiendan estas palabras, el mismo templo que es Cristo, está reedificando nuestros corazones. Los corazones quebrados, corazones lastimados, corazones dañados, corazones pecaminosos. Jesucristo está limpiándolos, puliéndolos, está poniéndolos, ahora cambiando un corazón de piedra a uno de carne. Lo que el pueblo de Judá tenía que hacer, Jesucristo lo cumple perfectamente. Porque ahora Jesús restablece la presencia de Dios en este lugar y restablece la relación entre Dios y los hombres. Tú y yo no podíamos hacerlo, por más que lo intentáramos. Pero Jesús viene y se presenta a Él mismo como el templo. El perfecto templo, sin necesidad de un lugar físico, la presencia de Dios en medio de su pueblo. Mira lo que dice Juan capítulo 2, versículo 19. Jesús responde, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Pero él hablaba del templo, de su cuerpo. Mira lo que está diciendo la palabra del Señor. Ahora Jesucristo está diciendo, ya no hay necesidad de este templo. La presencia de Dios está con ustedes, está aquí. Estoy yo aquí. Y no solamente está aquí, el Señor está reedificando, está reconstruyendo nuevamente esta relación entre Dios y su pueblo. Cristo está cumpliendo, mis hermanos. Este velo que dividía a los hombres de la presencia de Dios ha sido rasgado en la cruz del Calvario. Pero algo hermoso que nosotros podemos encontrar ahora, mis hermanos, es que Jesús ahora no solamente está reconstruyendo, sino Jesús está diciendo, ahora ustedes, la iglesia, son el templo de Dios. Qué hermoso es esto. Ahora Dios está diciendo, mi presencia está en ustedes, con ustedes. Esto que el pueblo no había reedificado, mis hermanos, para la presencia de Dios, ahora lo somos tú y yo. Templos vivos de Dios. Y de alguna manera hermosa podemos ver que nuestro trabajo como templos no ha terminado. El Señor sigue todavía trabajando en estos templos, que a veces se les cae un ladrillo, a veces necesita una manita de gato. A veces pareciera que se viene todo abajo, pero vuelve otra vez el Señor a levantarlo. Y eso somos cada uno de nosotros, mis hermanos. Y yo quiero animarte a través de este pasaje, que tú y yo consideremos nuestro camino y que no olvidemos que su presencia debe ser nuestra prioridad. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu cristianismo? ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Por qué? ¿Por cumplir? ¿Porque te enseñaron eso desde chiquito? ¿Porque si no vienes te sientes mal? ¿O porque anhelas la presencia de Dios? ¿Porque anhelas escuchar su palabra? ¿Porque anhelas cantar junto con la comunidad de los santos? ¿Por qué vienes? Examina tus caminos, detente, pon un freno en tu vida ahora mismo.
Haz esta pausa que necesitas y reflexiona en lo que estás haciendo, en lo que tu corazón necesita. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué soy cristiano? ¿Porque mi papá fue cristiano? ¿Porque mi esposa es cristiana y entonces tengo que venir porque yo también soy cristiano? No. Tu esposa no te va a salvar. Tu esposo no te va a salvar. Tus hijos no te van a salvar. El único que puede salvarte es Cristo. Así que reflexiona en tus caminos. Mira lo que dice, y con esto vamos a concluir, Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 en adelante. Ese es un pasaje que leyeron ayer en la conferencia y que precisamente tiene esta relación con el templo. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primer tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Mira lo que dice a continuación. El tabernáculo de Dios, la presencia de Dios, está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. ¿Y qué va a pasar cuando eso suceda? Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ya no habrá duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Hay una promesa para el remanente de Dios, y es que llegará un momento en el que la presencia de Dios morará junto con su pueblo. Familia, el Señor quiere que su pueblo considere su camino. Por favor, no olvides su presencia como una prioridad en tu vida. Ponte de pie, por favor. Una de las cosas que siempre se nos recuerda en libros o en estudios para pastores es que de algún modo nunca pensemos que tenemos la iglesia llena de cristianos. Que veamos una iglesia como personas cristianas, pero al mismo tiempo personas que saben perfectamente que no son cristianas, pero personas que creen que son cristianas, pero no son cristianas. Voy a repetir eso una vez más. 3 tipos de personas: creyentes, que luchan por agradar a Dios; personas invitadas no creyentes que simplemente no consideran a Dios como parte de su vida; pero personas que creen que son creyentes, pero que no lo son. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú hoy? No la persona que tienes a un lado, no tu familia. ¿Quién eres tú? ¿Eres un creyente que amas a Dios y vives para la gloria de Dios? Y claro, que pecas, pero te arrepientes y buscas ser fiel al Señor. Quiero invitarte a que en esta mañana podamos orar al Señor diciendo: Señor, examina mi corazón. Quiero examinar mis caminos. Amén. Padre, gracias en esta tarde por tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres fiel y bueno siempre. Señor, yo te pido por tu remanente, por tu pueblo. Ayúdanos. Señor, ayúdanos a reflexionar y a meditar en lo que nuestras vidas están haciendo. En lo que cada uno de nosotros, Señor, creemos que es más importante. Y si es algo que va, Señor, por encima de ti, por favor, quítalo. Señor, yo aún te pido, te ruego, Señor, que si hay consecuencias que mis hermanos están experimentando por su pecado, Señor, que ellos puedan darse cuenta que esto lo estás haciendo por amor a ellos. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Muchas veces tú no eres nuestra prioridad. Te pedimos que nos ayudes, Señor, por favor. Ayúdanos a recordar lo que Cristo hizo, Señor, al venir a este mundo. Ayúdanos a recordar lo que Cristo hizo al morir en la cruz del Calvario, y ayúdanos a recordar lo que nos espera en esta patria celestial. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, familia, por favor.